Hemos tenido unas batallas de naturaleza, bueno, de diversas naturalezas. Usted seguramente, cuando yo dije la palabra batalla, pensó en algunas cosas que han estado sucediendo. Pero a nivel gubernamental se han hecho algunas expresiones y algunas de esas expresiones y algunas de esas declaraciones tocan de cerca a nuestros hijos. En Puerto Rico hubo una protesta recientemente por unas legislaciones que concedían al gobierno y a los maestros cierta autoridad sobre los hijos, y miles de creyentes se lanzaron a la calle para protestar contra eso, y de hecho la detuvieron. A Dios gracias. Ahora se está presentando unos proyectos alternos para ser considerados. El tema es que muchas madres, una cantidad de madres impresionante, con unos rótulos bien grandotes. Yo no sé si esos rótulos resultan simpáticos a la gente, pero a mí me resultó muy divertido verlos. Decía: con mis hijos no te metas. Con mis hijos no te metas. A mí me parecía ver la cara de mi mamá. Y si yo fuese gobernador o senador, congresista, y veo a esas mujeres por la acera caminando alrededor del Capitolio, le daban la vuelta a todo el Capitolio. Con mis hijos no te metas. Yo la reconsideraría. La pregunta que uno se formula es: ¿de quién son los niños? ¿De quién son los hijos? ¿A quién pertenecen? Y yo no estoy hoy peleando entre padres y madres. No estoy hablando del divorcio. De eso podríamos hablar en otro momento, pero no hoy. Cuando yo utilice el término padres en el día de hoy, entienda usted que me estoy refiriendo a los progenitores, tanto a la madre como al padre. E igualmente, cuando me refiera a esa figura, entienda que yo estoy incluyendo todos los modelos que pueden existir en nuestra sociedad, todos. Estoy hablando de los padres adoptivos, estoy hablando de los biológicos, estoy hablando de los de crianza, y entre nosotros también estoy hablando de aquellos que son padres espirituales. Amén. Por lo tanto, además de la pregunta de quién son los hijos, entonces preguntamos de quién es la responsabilidad. Porque no basta con darse el lujo de sacarse bonitas fotos con los hijos, ¿sí? Y decir: esta belleza salió de aquí, ¿no es cierto? O salió de mis lomos, en el caso de los hombres. Esta maravilla es hijo mío o hija mía. Y estamos tan orgullosos de decirlo. Pero la pregunta es: ¿de quién es la responsabilidad? ¿Quién tiene la responsabilidad de criar niños? ¿Quién los cría? ¿Quién responde por ellos? ¿Quién llora? ¿Quién tiene la responsabilidad de educarlos? ¿Quién tiene la responsabilidad de formarlos? ¿Quién es culpable cuando hacen algo malo? ¿A quién hay que felicitar cuando hacen algo bueno? ¿Quién es responsable? ¿Qué pasa cuando el gobierno intenta controlar esos niños que Dios nos ha dado? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede cuando nos quedamos callados? Cuando guardamos silencio, cuando decimos: yo no me meto en esa cosa, yo no me meto en la política. Y de la noche a la mañana, entonces resulta que se aprueba una ley que dice que yo no puedo
hablarle de cierto tema a mi hijo y que yo no tengo autoridad en cierto momento. Se desmayó una ofrenda. Padre es patrón. La palabra padre y la palabra paternidad y la palabra patrón viene del mismo lugar, de la misma raíz. Por lo tanto, padre es modelo. ¿Ve? Ese patrón no es el jefe en la oficina o allá en la fábrica. Es el modelo, el patrón, ese modelo que se utiliza como referencia. Así es que lo que soy, de alguna forma, es lo que estoy tallando en la vida de esa criatura. Lo que vivo, mi conducta, mis actitudes, mi forma de interpretar la vida y de desarrollarla de alguna manera, eso es lo que le estoy enseñando, porque padre es patrón, ¿sí? Y ese patrón, ese modelo, ese padre o esos padres son los que dan al niño, a ese ser humano que se está formando, que está creciendo, que se está desarrollando, dos cosas. Uno, padre significa procedencia. ¿Qué tal? Procedencia. Y significa otra cosa, significa pertenencia. Y eso está allí en la raíz etimológica de la palabra, pero está también en la raíz bíblica. Usted va a las Escrituras y descubre que esta palabra fue muy bien escogida. Es apropiada. Porque un padre o los padres de alguna manera le dicen al niño de dónde vienen. Yo provengo de allí. Y yo soy de eso. Y también a qué pertenezco. Pertenezco a eso. Es lo que le da a la criatura sentido de origen. Yo tengo mis conflictos. Cuando pienso cómo vamos a recibir en la oficina y cómo aconsejamos a una persona que proviene de un tubo de ensayo. Así que todas estas historietas, a fin de cuentas, tienen una razón de ser. Llega el momento en el que Frankenstein no es simplemente un juego. Sí, de repente comenzamos a crear seres humanos sin padre y sin madre, sin sentido de origen, de dónde vengo. No pueden decir, ese es mi papá y esa es mi mamá. Claro, hay otras razones por las cuales en nuestra sociedad hay gente que no puede decir, este es mi papá y esta es mi mamá, pero eso es tema para otra conversación, para otro diálogo. Eso de sentido de pertenencia hace que el niño llegue a sentir que tiene derecho a. Que tiene derecho a. ¿Se da cuenta cómo los nietos sienten que tienen derecho a? Y los hijos también, ¿no? ¿Cierto? Ellos llegan y agarran y toman y participan porque a ellos no se les ocurre decir, ¿quién compró esto? No, si está en casa es mío, me pertenece, porque todo lo de esta casa, incluyendo esos dos viejitos, es mío. Todo eso me pertenece. Ese sentido de pertenencia, y es maravilloso poderlo afirmar en ellos. Tú tienes derecho. Pero nuestra sociedad está confundiendo esto de alguna forma, de alguna manera. Y cuando digo eso de tener derecho, de lo que estoy hablando es de ser parte de.
Es importante que nosotros seamos parte de algo. Tenemos que ser parte de una familia. ¿Sí? Tenemos que ser parte. No somos del país. El país es nuestro. No le pertenezco a este país. Este país nos pertenece a nosotros. Nosotros determinamos cómo va a ser. Y entonces hay un poco de hormigas por ahí. Yo mandé un artículo que me encontré sobre las hormigas. Después se los leo. Hay un poco de hormigas por ahí, vueltas locas, y no saben quién las está agitando. Y rompen y destruyen y aceptan unas ideas que ellos creen que son de ellos. Y no saben que se las están vendiendo. Por lo tanto, tener hijos es un llamado divino. Tener hijos biológicos o tener hijos espirituales, esto es un llamado biológico, un llamado divino, perdón, sea biológico, sea espiritual, sea por elección, sea adoptivo. Esto es un llamado divino. Dios ha puesto en nuestras manos una enorme responsabilidad. A mí me encanta ese versículo que ustedes aprendieron desde que eran niños y que está en Proverbios 22, el versículo número 6. Todo el mundo lo sabe. Instruye al niño en su camino. ¿Cómo dice? Y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Pues esa instrucción es consciente o inconsciente. El padre puede ser lo más borracho que usted quiera y lo más irresponsable que usted pueda imaginar y está instruyendo. Una tristeza que seamos capaces de instruir inconscientemente. Porque cuando yo leo esa última parte del versículo, aun cuando fuere viejo, no se apartará. Está diciendo, y no se lo despinta nadie. Eso que recibió en la formación no se lo va a quitar nadie, ni el psiquiatra, ni el psicólogo. Las terapias no funcionan. Eso quedó allí arraigado donde no estoy consciente, donde no sé que existe. Instruye el niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. La Nueva Versión Internacional dice, instruye al niño en el camino correcto. Eso me encanta. Instruye al niño en el camino correcto. Porque eso habla de padres conscientes. Conscientes de que lo que estoy enseñando es permanente. Si es permanente, entonces quiero asegurarme de que sea bueno, de que sea lo correcto. Tenemos ciertas edades donde somos capaces de aprender muchas cosas. Y si no tenemos un padre que se ocupe de eso, entonces no va a ocurrir. Mire cómo termina el versículo en la Nueva Versión Internacional. Y aún en su vejez no lo abandonará. Instruye al niño en el camino correcto y aún en su vejez no lo abandonará. Él no va a querer dejar de ser lo que papá y mamá correctamente me enseñaron. Es decir, ni el sistema de educación, ni la nación, ¿sí?, ni los valores culturales lograrán arrancar aquello que papá y mamá sembraron en el corazón correctamente. Por lo tanto, iglesia, escúcheme bien, no le tenga miedo al gobierno. No le tenga miedo. No le tenga miedo al mundo y no le tenga miedo a las leyes. La Biblia nos presenta gente, iba a decir gentecita, pero es que no
no es gentecita. Sí, gente extraordinaria que comprendió esto y que se ocuparon de ello. El corazón del niño se carga emocionalmente con la presencia de los padres. Si eso es como el carro ese eléctrico que lo conectan a la fuente, se conecta y se carga. El corazón del niño se carga emocionalmente con la presencia de papá. Así es que los padres tienen que estar presentes. La primera responsabilidad de un padre es estar presente. No puede estar ausente, tiene que estar presente. En ausencia es difícil educar. Cosas a considerar en este día. Número 1, el primer mandamiento con promesa. Eso es digno de mirar. Primer mandamiento con promesa. Fíjese, yo no quiero entrar en la guerra teológica que hay con ese versículo, porque resulta que hay otro versículo que tiene promesa y está antes en el Decálogo. Así es que eso supone un conflicto. Pero la palabra allí, primero, no se refiere al orden de los mandamientos en el Decálogo. Significa primordial. Primordialmente para nosotros este mandamiento tiene un lugar muy especial. Hijos, Efesios 6, versículos del 1 al 4. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Ok. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. En esa expresión yo veo tres cosas. Cuando dice obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Tres cosas. Lo primero es un hecho. Lo segundo es una forma. Y lo tercero es una razón, un porqué. El hecho, que hay que obedecer. ¿Usted obedece a sus padres que le aman o usted obedece al guardia cuando le da la orden o cuando saca la macana o cuando saca el revólver o cuando saca las esposas? Pero en algún momento alguien nos reduce a la obediencia. Sí, la gente más rebelde tiene un punto donde las rodillas se le doblan. Entonces lo que Dios dice es, lo que conviene es que ese hecho comience en casa y comience con los padres. Si hay alguien que merece obediencia, son los padres. Así es que es un hecho. Hay que obedecer. Hay una forma, el versículo dice, en el Señor. ¿Cómo es que se obedece a los padres? Escuche bien, es en el Señor. O, lo que es lo mismo, como Dios establece. ¿Sí? Conforme al criterio divino. Así es que dentro del criterio divino, dentro del juicio divino, el concepto de obedece a tus padres está allí. Eso agrada al Señor. Colosenses, Pablo en Colosenses, cuando cita esto mismo, dice, porque eso agrada al Señor. Hay una razón. Esto es justo, dice allí. Esto es justo, justicia en la que el creyente debe vivir, en la que el creyente debe avanzar. Así es que el hecho, obedecer.
La forma en el Señor. Amén. La razón, porque esto es justo. Dios nos llama a vivir vidas justas. Y cuando pensamos en lo justo, pensamos en los derechos que tiene la gente. ¿Qué es justo? Pues que los negros no sean esclavizados. Amén. Pero también es justo que los chinos no sean esclavizados. También es justo que los latinos no sean esclavizados. También es justo que los blancos no sean esclavizados. Así que lo que es justo es que ningún ser humano sea esclavizado. Esto es justo. Ningún ser humano sea esclavizado. Ninguno. Porque la vida de todos vale. Usted podría voltear su cabecita y decirle a alguien: tu vida vale. Yo le voy a decir una cosa: si en lugar de estar reclamando derechos para mí, reclamáramos los derechos de los demás, provocábamos amor y no discordias. Amor y no discordias. Hay que mirar al otro y decir: mi hermano tiene derecho, mi hermana tiene derecho. Lo que es justo. Bueno, lo que es justo, según Dios, desde el Decálogo, es que a los padres hay que obedecerlos. No se emocionó mucho. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. ¿Sí? Así que eso, tómelo en ese sentido, en el sentido de primordial. Porque dice: para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Dos bendiciones. Dos bendiciones al obedecer a papá y a mamá. La primera, sí, para que te vaya bien. Eso habla de prosperidad. Dios quiere su prosperidad. ¿Sabía que Dios quiere que usted sea próspero? Pastor, en los negocios, sí, en los negocios, pero no solo en los negocios. Dios quiere que usted sea próspero más allá de sus negocios. De hecho, la otra promesa, la otra bendición que está allí, habla de algo más que la prosperidad en los negocios, la prosperidad económica, y seas de larga vida sobre la tierra. Eso de larga vida sobre la tierra es tiempo para honrar al Señor aquí. Tiempo para servirle al Señor en esta tierra. ¿A qué usted piensa que lo trajeron a esta tierra sino a vivir para Dios y a honrar a Dios? Amén. Y el pasaje termina con una palabra entonces a los padres. Es posible que en este enfoque del texto original se refiera más a la figura del papá que de la mamá. Pero de todos modos, miremoslo en conjunto. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. En disciplina y en amonestación del Señor. Esa expresión de no provoquéis a ira a vuestros hijos, hay que tomarla con cuidado, porque hay cosas que los padres van a hacer que los hijos se van a irar. Hay cosas que los padres van a hacer y que los hijos no van a entender y se van a incomodar. Le sucede con Dios. Dios dice cosas y algunos hijos de Dios se incomodan y se molestan y se disgustan. Pero allí de lo que está hablando es de no controles excesivos, de no conductas extremas, porque no funciona así. A palo todo el tiempo no se puede.
a gritos todo el tiempo no se puede, a insultos no se puede. Y le está diciendo a los padres, hay otras formas, hay otras maneras de lograr la obediencia. Está hablando de control sin excesos. Dios no quiere que nos excedamos. Hay que evitar los resentimientos. Hay que evitar los rencores. Amén. Hay que aclarar las malas interpretaciones. Y yo quiero hacer un comentario en el día de hoy en cuanto a esto que estoy hablando. Y es el siguiente. Solo existe un Padre perfecto. Dígalo conmigo. Solo existe un Padre perfecto. No, y no venga con el cuento ese. Y Dios se lo dio a cada hijo. No, eso no. Solo existe un Padre perfecto. Los demás, escuchen. Los demás tenemos que aprender a pedir perdón. Lo voy a repetir. Solo existe un Padre perfecto. Punto y coma. Los demás tenemos que aprender a pedir perdón. Hay que aprender a explicar y hay que aprender a decir, esa no era mi intención. No era eso lo que yo quería. Dije lo que no debí. Me equivoqué. Solo hay uno que no comete errores. Solo hay uno que todo lo dijo de forma correcta. Y a estos imperfectos entonces le da una serie de cosas que hacer. Dice que tienen que criar. ¿Sí? Nos corresponde criarlos. Y eso de criarlos sí tiene que ver con ser proveedor. Esa palabra, la expresión allí, crianza, tiene que ver con ser proveedor. Los padres tienen que suplir para los hijos. Y esa palabra, criar, implica nutrir. ¿Sí? No simplemente darle comida, es nutrirlos. Una cosa es comer y otra cosa es alimentarse. Hay que alimentarlos. La responsabilidad de los padres no es simplemente engullir a los hijos, pero nutrirlos, alimentarlos. Eso dice que el padre tiene la responsabilidad de la dieta. Y uno no piensa que esto es importante hasta que ve al hijo desnutridamente gordo o desnutridamente flaco. Pero si está gordito, eso significa que está bien nutrido. No. Hay gente, yo no sé si eso existe por ahí en los libros, pero si no, usted le dice que yo lo dije y lo van a poner un día. Hay gente desnutridamente gorda y hay otra gente desnutridamente flaca. ¿No es cierto? Dice allí que esa es responsabilidad de los padres, sustentar, alimentar, nutrir. De hecho, la implicación de esa palabra en el original dice, aún quitándolo de tu propia boca. Eso en nuestra cultura es muy común, ¿verdad? Que mamá se la quita de la boca para darle de comer a los hijos. Bueno, la Biblia dice que así se hace. Si en algún momento la comida no da para todos, da para ellos. Amén. Siempre para ellos da. ¿Usted vivió con una señora así? Yo creo que todos en algún momento vimos eso, ¿no es cierto? La segunda palabra en el versículo es disciplina, es disciplinar. Esto se hace en disciplina. Allí disciplina es, la palabra implica instruir y también corregir, las dos cosas. Es instruir y es corregir. ¿Sabe que de la palabra en el original de esa expresión, disciplina, es de donde sale la palabra pedagogía o pedagogo?
maestro. Sí, sale de allí, de la palabra esa en el original, que se traduce allí como disciplina. Es educación, es formación, es instrucción, amén, es enseñanza. Y la tercera y última palabra que aparece allí es la palabra amonestar. Lleva la idea, y esto es raro, o cuando menos, no raro, yo creo que es interesante. La palabra amonestar implica colocar en la mente. Poner en la mente, sellar. Está diciendo que la función de papá no es solo decir, es grabárselo al muchacho, es grabarle la memoria, es grabarle la mente, es colocar en la mente lo que Dios está anticipando. La responsabilidad de papá y mamá es meterle en la mente a esa criatura lo que dice Dios, lo que piensa Dios, lo que opina Dios, lo que advierte Dios. Esa amonestación implica grabarle en la mente a nuestros hijos que hay consecuencias de nuestra forma de vivir, que hay consecuencias de nuestra disciplina o de nuestra indisciplina. Cómo actuemos va a traer consecuencias buenas o consecuencias malas. Esto de ser padre es algo más que trabajar 8 horas y traer el sueldo para que otro se lo coma. Es algo más que todo eso. Amén. Allí, la implicación es criterios sanos acerca de las cosas. Papá tiene la responsabilidad, y mamá, de enseñarle al hijo qué piensa Dios acerca de esto. Tomemos una figura, la de Moisés. Bueno, no, me equivoqué. No la de Moisés. La de los padres de Moisés. Esa es la figura que yo quiero que veamos. La de los padres de Moisés. Cuando más fuerte era la persecución de Faraón. Cuando las leyes comenzaron a decir, ustedes no tienen derecho a la procreación. Y a veces pensamos, esas cosas se dan allá en la China. A ver, esas son cosas que estamos oyendo en estos días y que se está acercando a criterios que riñen contra la palabra de Dios. Pero no es particular de esta época de la historia. Esto ha sucedido en otros momentos. Allí estaban los papás de de Moisés, que estaban siendo perturbados por una ley que había establecido Faraón. Ya ellos tenían una parejita, tenían 2 hijitos. Uno se llamaba Aarón, exactamente, qué bueno que todos, Aarón. Y tenían otra personita que se llamaba Miriam, María. Es el mismo nombre, Miriam y María es el mismo nombre. Así es que María debía ser una adolescente, se calcula que entre 10 y 13 años debía tener, cuando los padres, que eran nietos, bisnietos de Leví, ¿sí? Deciden tener hijos. Él era descendiente de Leví y había tomado por esposa a otro descendiente de la tribu de Leví. Y eran esclavos, y estos esclavos se casaron, ya tenían 2 hijos, y Faraón había prohibido. Y la ley que puso Faraón fue esta: si es macho, lo abortas. ¿Qué tal? Sí, era el Planned Parenthood de... Eso fue muy directo. El Planned Parenthood egipcio.
Si es machito, lo matas. Si es hembrita, la dejas porque esa no sirve para muchas cosas. Pero los varones no. Porque el miedo era que el pueblo de Israel fuera muy grande y que fuera a la guerra. Entonces las mujeres no van a la guerra, según ellos. Son los hombres los que pueden hacer guerra. Así es que si quedas embarazada y es varón, lo matas. Pero estos eran descendientes de Leví, de la tribu de Leví. Era gente que conocía lo que Dios había establecido. Todavía no había ocurrido lo del decálogo y la ley escrita, pero la ley del corazón estaba allí. Ellos servían a Jehová Dios. Ellos recibían lo que habían aprendido ya desde Adán y Eva. Habían establecido unas normas morales establecidas por Dios que ellos conocían. Y ellos no podían matar a sus hijos. No importa lo que decidiera Faraón, yo no lo voy a matar. Y nació, quedó embarazada, ocultaron, nació desafiando a Faraón. Lo escondieron durante 3 meses. ¿Sí? Pero ellos quedaron expuestos a la muerte, al encarcelamiento, a la violencia, al ataque. Quedaron expuestos al peligro. Y el versículo dice que, estoy hablando del capítulo 2 de Éxodo, no lo leemos, solo lo cito. Dice el versículo que el niño era hermoso, pero que lo diga la madre. ¿A quién le nació un feo? Los padres los encuentran lindos. Era hermoso. ¿Y cómo voy a matar esta belleza? ¿Cómo voy a matar a mi hijo? ¿Cómo voy a sacrificar a mi hijo? Eso se lo pueden explicar por ahí en una de esas clínicas. Pero ¿cómo voy a hacer esto? Es lo que dice la ley. Bueno, será legal, pero es inmoral. Asesinar a un hijo, nacido o por nacer, es un acto inmoral. Amén, es un acto pecaminoso. Era hermoso. Fue preservado y de una forma extraordinaria. Lo que dice que sucedió con el niño es impresionante. Suena a helados. Les decía. Los acontecimientos inmediatos son impresionantes. Ella, en un acto de fe extraordinario, decide construir una pequeña arca. De hecho, es la misma palabra que se utiliza para el arca de Noé. Solo que pequeñita, una arquilla. Y la construyó de juncos de papiro y la calafateó con brea y con asfalto para hacerla impermeable. Y allí puso al niñito y lo soltó a la orilla del río Nilo entre los juncos. Y el niño estaba allí flotando. Y a Miriam la dejaron de guardián a una distancia prudente. La niña estaba vigilando al niño. Y entonces llegó la hija de Faraón a bañarse al río con su séquito, con toda su gente. Y encontraron la canastilla y la tomaron y vieron el bebé. Y ahora otra persona que no era la mamá ni el papá dijeron que era hermoso, es hermoso. ¿Cómo vamos a matar a esta cosita? Y entonces dijo, pues me quedo con él. Ahora, las leyes aplican al pueblo, pero usted sabe, es usted el que no puede ir a la peluquería, es usted el que tiene que usar máscara, es usted el que... Pero ellos sí van y hacen sus travesuras por allá. Eso fue claro, ¿verdad? Como el agua. Ok. Eso es indignante. Eso es indignante. La hija de Faraón sí podía tenerlo.
Entonces ella dijo, ay, es mío, yo me quedo con el niño. Y allí estaba Miriam. Entonces Miriam fue allá corriendo y le dijo, oiga, ¿no quiere usted que yo le busque una de las esclavas, de las que pueden amamantar, para que se lo críe y se lo cuide? Y ella dijo, buena idea. Dios estaba en esto. Diga conmigo, Dios estaba en esto. No aborte. Ay, quien se lo cría, me lo regala, yo se lo crío. No aborte. Bueno, y la niñita se fue corriendo y le dijo a la mamá, y de una vez le dijo, aquí está la esclava. Así es que el niño lo crió la mamá. Jocabet, ¿cierto? Jocabet. Mamá. Así que no. Ella no lo arriesgó. Ella se movió en fe. Y cuando nos movemos en fe, esto es fe de padres. La fe de los papás de Moisés hizo que Moisés naciera. Y la fe de ellos lo salvó. Y tuvo vida. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ahora mira qué interesante. Esteban está predicando en el Nuevo Testamento allá. Después que lo habían seleccionado como diácono. Recuerda la semana pasada que estábamos hablando de esos 7 hombres llenos del Espíritu Santo que necesitaba Pedro y yo también. Bueno, pues uno de ellos fue un jovencito, se llamaba Esteban, predicaba, oraba por los enfermos, Dios hacía milagros y está predicando en el último sermón, porque después de eso lo apedrearon hasta morir, lo mataron a pedradas. Pero él en su predicación cita esto de Moisés. Y curiosamente, en el momento en que los padres lo miran y dicen que es hermoso, Esteban hace una exégesis de ese término y él se da cuenta que allí no dice simplemente que era lindo de cara, ¿no? O de cuerpo. De hecho, la implicación de la palabra es de cuerpo entero. De cuerpo entero. Pero la interpretación que él hace es muy fiel al original. Y Esteban dice, era agradable a los ojos de Dios. De Dios. De Dios. Es Dios quien está diciendo, me es agradable, me es hermoso. Aleluya. Es Dios. Ese es instrumento mío. Dios estaba con él desde el vientre de su madre. Dios estaba con él cuidándolo allí entre los juncos en el río. Dios estaba cuidándolo de Faraón. No hay ley, no existe plan o patraña del diablo o del gobierno, que es casi la misma raza, que pueda poner en peligro a su hijo. Diga, mi hijo es de Dios. Dios lo mira con agrado. La fe de estos padres venció el odio de Faraón. La fe de estos padres venció sobre la circunstancia. Amén. Amén. La fe de estos padres los guió a una acción de fe. Encomendaron al cuidado de Dios a esta criaturita y Dios no falla. Dígalo conmigo, Dios no falla. Hay otra familita en el Nuevo Testamento de la cual se señala actitud o conducta de fe. Está en la segunda carta a Timoteo, capítulo 1 y versículo 5. Mire qué belleza de versículo. Trayendo a la memoria, esto es Pablo hablando, trayendo a la memoria. De hecho,
La expresión dice textualmente, pensando continuamente, trayendo a la memoria la fe, oiga esto, no fingida. ¿Cómo debe ser nuestra fe? Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, Timoteo, en los discípulos, aleluya, en ti, la cual, esa misma fe, la cual habitó o se arraigó o estaba arraigada, habitó en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Esto es fe de tercera generación, arraigada en el corazón de Loida, arraigada en el corazón de Eunice, arraigada en el corazón de Timoteo. Cuando usted encuentra una belleza de muchacho como Timoteo, fiel a la obra de Dios, fiel al apóstol Pablo, fiel a la iglesia, fiel al Señor, fiel al trabajo. Cuando usted encuentra una persona así, busque, porque detrás de él hubo alguien que le enseñó esos principios. Su mamá Eunice, su abuela Loida. Ahora, uno dice, pero no me dijeron que la fe no se hereda. Bueno, no se hereda, pero se comunica. Diga conmigo, la fe se comunica. Amén. La fe se comunica. La fe genuina se atesora y se comparte. Se atesora y se comunica. La fe genuina no se esconde. La fe genuina se atesora, pero se comunica, pero se pasa a mi hijo y se pasa a los nietos y se pasa a las próximas generaciones. La paternidad, si ha de funcionar para algo, tiene que funcionar para esto. La acción del padre tiene que ser la acción de comunicar fe, de enseñar fe. Yo cierro porque el reloj me está gritando. La semana pasada me insultaron, me faltaron el respeto y todo. No me insultaron nada porque si me insultan los oriento. Le doy consejería de 4 horas en mi oficina. Dije 4 y marqué 5. O sea, 4 horas y pico. Yo cierro con este versículo. Está en Proverbios 17. Es el versículo 6. Ustedes lo conocen muy bien. La corona del anciano son sus nietos. Y es verdad. Sí, es verdad. La corona del anciano son sus nietos. El orgullo de los hijos son sus padres. Jesucristo, en su bautismo, ocurre allí una manifestación de Dios preciosa. Este es mi Hijo amado, en el que tengo complacencia. Otra versión traduce, tú eres mi Hijo amado, en quien me agrado en sobremanera. Hay que vivir para que papá diga eso de mí. Hay que vivir para que nuestro Padre Celestial diga eso de nosotros. Yo les he compartido sobre padres que marcaron a sus hijos. Y le quiero decir que Dios quiere marcar su vida.